O sea que la hipotenusa tiene su nombre y los otros dos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles serían? La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Y es Sí. el lado más largo, más grande. Claro, muy bien. Porque ustedes se acuerdan que veíamos que en todo triángulo al lado mayor se opone ángulo mayor y recíprocamente. Como el ángulo, en uno de los ángulos es de 90, los otros dos tienen que ser sí o sí agudos, porque entre todos suman 180. Si uno ya es 90, entonces entre los otros dos tienen que sumar 90 también. Por lo tanto, ninguno puede ser 0, porque no, sería un triángulo. Entonces los dos son agudos. El mayor entonces de los ángulos es el de 90 y la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo mayor. Y los otros dos, como bien dijeron, se llaman catetos. ¿Qué más? Recién lo nombraron al famosísimo teorema de Pitágoras, que se refiere a los triángulos rectángulos. ¿Cómo es ese enunciado del teorema? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien, tal cual. Nosotros también la clase pasada, el encuentro pasado, dijimos algo más sobre los triángulos rectángulos, dos teoremas, ¿no? De los catetos y de la altura. Vamos a recordar eso. También se refería a triángulos rectángulos. A ver, ¿dónde andamos? Teorema de la altura puede ser, profesora. Sí, por eso, el teorema de la altura y de los catetos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde estaban? Acá. Lo vimos el otro día. Cada cateto de un triángulo rectángulo es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Y eso lo habíamos hecho con triángulos semejantes, o sea que ahora lo repasamos, ¿no? En que decíamos ABC y ABH son semejantes. ¿Por qué? Porque veíamos que las medidas de sus ángulos eran iguales. Y ahí armamos la proporción, porque en los triángulos semejantes, los ángulos son iguales, pero se da la proporcionalidad de segmentos. En todos los polígonos pasa lo mismo, no solo en los triángulos. Entonces, mirando estas semejanzas, y estos son semejantes, esto sobre esto, por ahí es más fácil decir, mira, BC, BA, BC. BC es la hipotenusa del más grande. La hipotenusa del triángulo más grande es al cateto menor de ese triángulo grande, como, y ahora miramos este otro, chiquitito, BA, BH. La hipotenusa del triángulo chiquito es al cateto menor del triángulo chiquito. Lo mismo que digo con el grande, voy a decir con el que es chiquito. Entonces se formaba esta proporción y veíamos que BA quedaba como medio proporcional. Medio proporcional es un número, o en este caso la media de un segmento, que queda ubicado a esta razón, que justamente ocupa los dos lugares que llamamos medios. BC y BH son extremos, BA es el medio. Lo mismo pasaba con el otro cateto. El teorema de la altura, lo mismo, similar. También miro los triángulos que son semejantes y digo lo mismo, ¿no? Me voy fijando BH y AH. Es el cateto menor y el cateto mayor de este triángulo. El cateto menor y el cateto mayor. Y acá, AH es el cateto menor y HC el cateto mayor de este otro triángulo. O sea que acá tomé este triángulo chiquito y este mediano, no con el grande. Entonces digo que el cateto menor es el cateto mayor, como el cateto menor de acá es el cateto mayor de este triángulo. Y ahí se formó otra vez el medio proporcional, que es AH. Vamos entonces al teorema de Pitágoras, que va a salir, acá vimos cómo se construye el medio proporcional, también miramos acá un poquito. Fíjense acá esta proporción que se... Ojo, cuando uno va a hacer la demostración o va a mirar los teoremas, uno puede armar un montón de proporciones, no tiene obligación de escribirla así. Uno va a escribir la que le conviene para la demostración que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, acá, ¿qué pongo? BC es a BA.
Entonces yo digo, a ver, BC es la hipotenusa de este triángulo grande y BA el cateto menor. Entonces yo digo, la hipotenusa del triángulo grande es el cateto menor del triángulo grande, BC es a BA. ¿Y acá qué dice? BA y BH. Como la hipotenusa de este chiquitito es el cateto menor de este triángulo chiquito. Entonces tomé grande, triángulo grande y el triángulo chico. Y lo elegí de esa manera. BC, la hipotenusa del triángulo grande, es el cateto menor del triángulo grande, como la hipotenusa del triángulo chico, que es esta, el triángulo chico es este, el ángulo recto está acá, está el cateto menor del triángulo chico. Y escribo esta expresión. De acá, multiplicamos BC, BH que está dividiendo, pasa multiplicando a BC, BA que está dividiendo, pasa multiplicando a BA, entonces por eso va a quedar BA por BA, BA al cuadrado. Y BC por BH. Es lo que dice acá. Cambiado de lugar, la igualdad, porque la igualdad cumple la propiedad simétrica, así que la cambiamos de lugar. Lo mismo pasa acá. A ver qué dice acá. BC y CA. BC y CA. Ajá. La hipotenusa es el cateto mayor. Estamos hablando de este triángulo, como la hipotenusa, CA, ¿dónde anda? Acá. La hipotenusa, ¿de cuál triángulo? De este estamos hablando ahora. Va a ser el cateto mayor de este triángulo, que es HC. Lo mismo, ¿no? Pasamos multiplicando, CA va a quedar CA cuadrado, CH por BC, es lo que dice acá. Así que tenemos estas dos expresiones, 1 y 2. ¿Que salen de dónde? De semejanza de triángulos. Ustedes cuando en la secundaria quieran dar Pitágoras, primero siempre hay que dar semejanza de triángulos. Sumamos, miembro a miembro, queda BA al cuadrado más CA al cuadrado de este lado. ¿Quiénes son estos? BA al cuadrado más C al cuadrado. La suma de los cuadrados de los dos catetos. B al cuadrado es este cateto al cuadrado. C al cuadrado es este otro. Y de este lado, acá nos quedó una suma de esto más esto. Acá tendría que ser de algún modo, acá tengo los cuadrados de los catetos, esto tendría que ser el cuadrado de la hipotenusa. A ver. Sacamos factor común, BC. ¿Sí? Porque en los dos términos que tenemos de este lado, tenemos a veces, sacamos de factor común. ¿Y qué nos queda el primer término? BH. ¿Qué nos queda el segundo término? CH. Entonces miremos. BH más CH es BC, porque es esto más esto. O sea, BC. BH más CH, BC. Entonces nos queda BC por BC es BC al cuadrado. ¿Y quién es BC? La hipotenusa justamente, ¿no? Así acá lo escribí. ¿No? No lo escribí. Pero bueno. Este es un cateto, este es el otro cateto, esta es la hipotenusa. Y así tenemos, hay muchas demostraciones con una Pitágoras. Otro tema muy importante que está asociado a los triángulos rectángulos, en principio, que después se amplía, es el tema de las razones trigonométricas. Ustedes a lo mejor en la secundaria han visto, o a lo mejor no, acá en el profesorado seguro que lo usaron muchísimas veces, al tema de los temas de trigonometría. Bueno, este año vamos a estudiar una parte. El año que viene, otra parte. Este año lo que vamos a estudiar son, porque estamos hablando de geometría métrica. Entonces vamos a hablar de las razones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Para hablar de las razones trigonométricas de otro tipo de ángulos necesitamos un recurso que es la circunferencia trigonométrica, y la circunferencia trigonométrica se define a partir de los ejes cartesianos. Como los ejes cartesianos corresponden a la geometría analítica, lo dejamos tranquilo ese tema para el año que viene. Pero empezamos con la parte que corresponde
a la geometría métrica para después ir ampliando. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, vamos a poner razones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo me quedó el acento acá. Me falta, a ver si lo hace solo, sí. Sí. Ángulos, vamos a poner acento. ¿Qué saben ustedes de trigonometría? A ver, alguno que diga algo, que sepa, que se acuerde. El famoso SOHCAHTOA, para acordarse de cómo eran las proporciones. ¿Y cómo era ese asunto? A ver, ¿te acordás? El seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual a la adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es igual al opuesto sobre la adyacente. Bueno, ahora vamos a charlar entonces de qué se trata todo eso que dijiste. Que para algunos, viste, es chino básico, no digo de los compañeros, digo qué es lo que está poniendo acá, ¿ves? Pero para la gente en general no entienden cómo es este asunto, estos numeritos. Entonces vamos otra vez a compartir, vamos a mirar un poquito de GeoGebra acá, otra vez. Ahora voy a mirar GeoGebra. Acá. A ver, ¿ya lo ven ustedes? Vamos a hacer como corresponde, un triángulo rectángulo. Vamos a hacer una recta. Vamos a hacer la perpendicular para que nos quede bien rectángulo. Vamos a tomar un punto. Vamos a hacer el triángulo. Ahí tenemos un triángulo recto. Nosotros en este triángulo podemos ir armando razones. Puedo hacer, por armarlas nomás, puedo hacer A sobre B, C sobre A sobre C, C sobre B. ¿Cuántas podemos hacer en total distintas? ¿6, profe? Sí, son 6. Vamos a escribir. Mira. Acá. Texto. Vamos a escribir. Tenemos A sobre B. Esa es una que se puede hacer. Otra, por ejemplo, A sobre C. Otra, ¿cuál puede ser? B sobre C. Y después las que están al revés. B sobre A. C sobre A. C sobre B. Ya está. Son esas, ¿no? Las 6 no se repitió ninguna. No, son esas 6 razones que puedo armar. Bueno. Si yo me muevo un poquito y tengo, o sea, acá cada segmento tiene su medida. ¿Sabes qué puse la medida? Me falló, ¿vieron? Yo también. ¿Saben por qué? Porque no me gustan las medidas. Siempre las menosprecio, las medidas de los segmentos. Cito 7. Yo hago las cuentas, que no las voy a hacer porque el otro día no me daba por culpa de que aproxima demasiado los decimales.
Si yo muevo este triángulo, muevo el punto B sobre la recta, no tenía que haber hecho eso, ¿qué hice? Sabía que algo me iba a fallar acá. Porque se me mueve la recta. Con paciencia lo vamos a tranquilo. Si yo hago, si muevo este punto B, es como si tuviera rectas paralelas siempre halagada a esta. Porque siempre esta recta resulta perpendicular a este lado. Así que siempre está a 90 grados, son paralelas. De acá se me está moviendo la recta, pero digo, ¿no? Como que no se moviera la recta, no. ¿Saben qué? No, porque no quiero que se mueva. Rápido. Para eso lo que tenía que hacer era así. Así y así. Ahora tomo un punto sobre la recta. Y cuando yo lo quiero mover, lo muevo, el punto se va a mover sobre la recta, no se sale, ves que el formato yo quiero hacer para arriba, no, que se mueve. Si yo quiero mover a este, como dice hoy, lo puedo mover para cualquier lado. Porque este está libre, este punto está libre, A y B están totalmente libres. Si C está sujeto, se mueve, sí, pero sobre la recta, pero lo tomo en la recta. Si yo, por ejemplo, ahora tomo un punto sobre esta perpendicular, también lo voy a poder mover, pero sobre la perpendicular. Se va a ir para otro lado. Si yo quiero mover a C, se mueve la perpendicular también. Ahora quiero ver una cosita. Cierto. Quiero mover y que quede semejante, pero que no. Voy a dejar un ángulo fijo, ¿no? Vayan prepárense ustedes mientras tanto. Ahora sí. Vamos. Bueno, ahora sí tengo el triángulo rectángulo. Si yo muevo la perpendicular, o sea, lo que quiero decir es trazo otras perpendiculares, que es lo mismo que pensar, muevo la perpendicular, y ya escribí las razones entre esos segmentos, si yo muevo, las letras que tengo acá son C, A, E. Antes tenían una medida cuando yo estaba en esta posición.
A medía una cosa, C medía otra, E mide otra. Son los lados del triángulo. Y yo me muevo, o sea, si trazo otras perpendiculares, ponele una acá, que voy a hacer que me voy a mover, cambian las medidas. Pero el triángulo que tenía primero, este que estaba acá, es semejante al que tengo ahora. ¿Y qué dijimos? Que sí, las medidas pueden cambiar, cambian, evidentemente. Pero lo que no cambia es la razón entre esos lados, porque en los triángulos semejantes, las razones son proporcionales. Los segmentos son proporcionales. Si yo hago, por ejemplo, me trazo otra perpendicular cualquiera, tomar un punto. Primero, ponete acá. No, acá no. Acá. Ahora sí. Y trazo una perpendicular. Entonces ahí puedo pensar en dos triángulos. En este y en el que tengo que es más grande. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque comparten un ángulo. Este es un ángulo recto. Este también. Listo, estos también son iguales. Bien, acá están las dos paralelas cortadas por este transversal. Son semejantes. Entonces, los ángulos son iguales y la proporción, las razones entre los segmentos que yo voy a tomar entre ellos también van a ser iguales. O sea que si yo hago AG sobre GF, me va a dar lo mismo que hacer AE sobre EC. Me da lo mismo. Si miro el triángulo chiquito, AG es la hipotenusa. GF es el cateto menor de este triángulo, ¿no? O este cateto, que se corresponde con este cateto. Y yo tomo AE, es la hipotenusa, tengo que tomar este cateto. Entonces, este sobre este me da lo mismo que esto sobre esto. De tal suerte que si yo tomo cualquier triángulo semejante a ellos, siempre me va a dar el mismo número. No sé por qué se mueve este también. Bueno, no importa. Siempre todos van a dar la misma. Esto dividido esto me da lo mismo que esto dividido esto. O si tomo, por ejemplo, este cateto sobre este cateto, es lo mismo, me va a dar lo mismo que este AC sobre CE. ¿Cuándo va a cambiar? ¿En qué momento puede llegar a cambiar este número? Por ejemplo, yo divido la hipotenusa dividido el cateto que forma el ángulo. El cateto que forma el ángulo dividido la hipotenusa. Me da un número. Tanto. Si yo tomo este cateto, entonces tengo que tomar esta hipotenusa. Me va a dar el mismo número. Y yo lo muevo. Y tomo este cateto y esta hipotenusa, me va a dar el mismo número porque son semejantes. ¿Cuándo puede llegar a cambiar ese número, la división de este cateto dividido la hipotenusa? ¿Cuándo va a cambiar? Cuando cambia el ángulo, este es el de A. Perfecto, cuando cambia el ángulo. Porque entonces ya no tengo un triángulo semejante. Cambia este ángulo. La medida, fíjense. Miren con los catetos, por ejemplo. Suponete que esta es la mitad de esto. Que yo divido esto. Dividido esto me va a dar 0,5. Acá también. Esto. También va a ser la mitad de este. Yo me corro, tomo cualquiera. Esto va a ser la mitad de esto. Va a ser 0,5 siempre. Pero si yo ya no tengo el mismo ángulo, ponerle acá, ya esto no es la mitad de esto. Es mayor, es un número diferente. Entonces esas medidas, la variación de las razones, no depende del triángulo que esté usando, porque sea cual sea el triángulo, me va a dar lo mismo, sea cual sea el triángulo semejante. O sea, la razón de dividir esto sobre esto, me va a dar lo mismo en cualquier triángulo semejante a él.
Y va a dar distinto si yo ya tengo otro triángulo distinto, por ejemplo, este y este. Este cateto puede llegar a ser igual a 1 esa división. Entonces, a cada ángulo, particularmente el triángulo, por ejemplo, este, le puedo asociar un número. Acá dice 43,7 grados. Tiene asociado ese número, que es su amplitud en grados. Pero también puedo asociarle un numerito, no como medida, no como amplitud, sino como un número que está asociado a él, que puede llegar a ser cualquiera de los 6 números que escribimos hoy arriba, que después se me borró cuando cambié la hoja. Podría ser, por ejemplo, esto dividido esto. Si el numerito que yo le doy a este ángulo es ese, el que acabo de decir, esto dividido esto, decimos que ese número es la tangente del ángulo. Que también puede ser esto dividido esto. ¿Por qué? ¿Cómo se define la tangente del ángulo? Es una definición. Es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿A quién? Al ángulo. Yo tengo dos ángulos agudos, este y este. El cateto opuesto de este, que está enfrente, que es este. Y el adyacente, el que lo forma, junto con la hipotenusa. Entonces yo hago la división del cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ese numerito que resulta ser, lo llamo tangente del ángulo. La tangente, entonces, de 43,7 grados es esta división. Esto dividido esto. O sea que este ángulo, alfa, que corresponde a esta tangente de alfa, es esta división. Esa es una. También puedo hacer otras divisiones. Por ejemplo, el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Podría haber hecho la hipotenusa sobre lo opuesto. Bueno, si hago el cateto opuesto al ángulo, dividido la hipotenusa, también es un número famoso que se llama seno del ángulo. El seno de 43,7 grados es la división de hacer esto dividido esto. También puedo dividir el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y ese es el coseno del ángulo. Comparto el Word y lo copiamos. Esas son las tres razones trigonométricas principales. El opuesto sobre la hipotenusa, que es el seno, el adyacente sobre la hipotenusa, que es el coseno, y el opuesto sobre el adyacente, que es la tangente. Y después estaban las otras tres. Las otras tres también tienen su nombre, no se usan tanto, y ahora se las comparto, que se llaman muy parecidos. A ver, vamos a buscar el... Vamos. Vamos a achicar un poquito para que se vean. No, ya me salté de achicar. Acá está, ¿eh? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, acá lo tenemos al revés. Estamos hablando del coseno de B. El ángulo B es este ahora. Está bueno que esté en otra posición porque el triángulo puede estar en la posición que sea. Yo me fijo, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando de los ángulos agudos, ¿no? Del ángulo recto no. Eso se va a definir el año que viene. Entonces, tenemos el cateto B, el ángulo B. Este. Coseno de B es el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es este cateto adyacente, que es C. Y la hipotenusa es este. Entonces queda C sobre A. El seno de B, este mismo ángulo, es el cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. La tangente, que es el que no la marqué, es el cateto opuesto, acá está, sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de B? B. ¿Quién es el adyacente? C. Sí. Secante. La secante es la inversa del coseno. Es la hipotenusa dividido el adyacente.
La cosecante es la inversa del seno, y es la hipotenusa dividido el opuesto. Finalmente está la cotangente, que es la inversa de la tangente, y es el adyacente dividido, a ver, ¿dónde está acá? ¿La puse la cotangente? Sí, el adyacente dividido el opuesto. O sea que si la tangente era el opuesto sobre el adyacente, la cotangente es adyacente dividido opuesto. Acá estarían las razones definidas. Vamos a dejar de compartir este. Vamos otra vez al flojeo. Y analíticamente se usan, hay unas fórmulas para calcularlo, las derivadas, pueden llegar a ver en análisis. Después se hace el uso de tablas trigonométricas, antiguamente se usaban las tablas. Yo a veces lo uso en la secundaria porque, ahora ya no, porque también tenemos calculadoras, están los teléfonos, pero bueno, antes usaba alguna tablita. Para sacar esta medida, ya están. Es decir, cuando uno en la calculadora pone coseno de 32 grados, ángulo 32, ¿qué te va a aparecer? Esta medida, la división de esta medida dividido esto. Si este es de 32. ¿Alguien tiene ahí una calculadora? Como para hacer, por ejemplo, coseno de 43,7 grados. Ponen cos 43,7 igual y tiene que salir. A ver, yo. 0,72. Normalmente son números irracionales. Ese dijimos. El coseno, ¿no? El coseno de 43,7. ¿Cuánto dijiste? 0, 72. ¿alguna cosa más? 72, ¿qué más puede ser? 2, 9, 6, 7, tiene varios números. Para, 72, ¿qué? 72, 29, 67, 145, es todo el número entero. Sí, y sigue porque es irracional. O se queda eso. Ahora sí se supone, ya otra vez con las medidas, pues mira, hace pasar vergüenza. Coseno adyacente dividido la hipotenusa. No tan parecido por culpa de las aproximaciones. ¿Qué cuenta hay que hacer? Hay que hacer 314 dividido, a ver dónde anda acá, 3,14 dividido 4,34. Sí, da bastante bien, 0,7235 dice acá. Pero bueno, bien. Si lo dejo en 3 cifras, ahí está la próxima 0,72 3 y la otra también. Hay una, pero es por esto. Ahora después, ¿alguno sabe cómo aumentar los decimales? Yo no había por hace mucho que no lo hago, me olvidé. No, después voy a buscar, porque te pone más decimales si uno quiere. Acá la aproximación es como muy grosera. A 2 decimales es mucha aproximación. Si yo muevo, si estoy para mover, esto, me estoy usando algo. Sí, estoy pensando. Por ejemplo, acá 472 dividido 652. ¿No? 472 dividido 652. Este da 0,7239. Ese es el valor que es el coseno.
Supongamos que a mí me dicen, bueno, a ver, dibujar un ángulo. Ah, ¿qué les parece las medidas del coseno de un ángulo agudo? ¿Puede ser mayor que 1 esa medida? Estamos dividiendo el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tendrían que ser iguales y la hipotenusa siempre es más grande para que dé Claro. 1. Para que dé 1 tendría que ser iguales y no pueden ser. Siempre como los catetos son menores que la hipotenusa, el coseno y el seno son números entre 0 y 1, sin ser 1, ¿no? Mayores que 0, menores que 1. Seno y coseno. Pero la tangente no. La tangente puede ser 0, algo, también puede ser 1, algo, puede ser 3, algo. Estoy viendo cateto opuesto sobre el adyacente, el cateto opuesto puede ser mayor que el adyacente, así que nos quedaría un número. Puede ser 1 la tangente. ¿En qué caso es 1? ¿De quién es 1 la tangente? ¿De qué ángulo? El de 45 grados. Muy bien, de 45. Porque los dos catetos son iguales, por eso la división me da 1, y que prácticamente es cerquita ¿no? Me da 1, entonces es el de si son iguales es porque un triángulo isósceles, estos dos ángulos son iguales, si este de 90, estos dos miden 45 cada uno. Supongamos que tenemos que encontrar un ángulo tal que el coseno sea 0,7. ¿Cómo lo puedo hacer? Coseno, hallar un ángulo, tal que el coseno. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con una ecuación, profe? ¿Podría ser o no? Sí, o sea, en la calculadora, sí, igual si lo querés hacer analíticamente, está la función de una calculadora que es la inversa del coseno. Bueno, cada calculadora tiene su tecla, ¿no? Inversa uno pone 0,7, inversa coseno y te dice el ángulo. Pero geométricamente, vamos a hacer un dibujito, que es un triángulo rectángulo así nomás. Pone que este es el ángulo. Que me dé 0,7 quiere decir que yo divido esto. Dividido esto, me da 0,7. ¿Cuánto podría ser que midan? Por ejemplo, este que mida 0,7 y este que mida 1. Y este es 0,7. O no es la única opción. Cualquier división que yo haga y me da, que yo, 1,4, al revés, perdón, 1,4 y 2. Esto mide 1,4, esto mide 2, 1,4 y 2, 0,7.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer este ángulo? ¿Cómo lo podemos encontrar? Dibujando. Lo que vamos a hacer primero son dos rectas perpendiculares para poder tener el ángulo recto. Acá tengo el ángulo recto, yo quiero este ángulo. Entonces, voy a transportar sobre este lado una medida tal que cuando yo haga esta medida dividido la que quiero poner acá, me dé 0,7. Voy a hacer una circunferencia de radio 7, o de radio 0,7. Y pongo una de radio 1, pero es más fácil hacer una de radio 7. Acá en GeoGebra da lo mismo hacer cualquier, ¿no? Luego cuando uno te hace con regla y compás. Ahí está, por acá. Bueno, entonces tengo este punto. Ya no hace falta una circunferencia con un arco. Esta la voy a ocultar. Dice que de acá mide 7. Y ahora quiero que la hipotenusa mida 10, para que si yo divido 7, dividido 10, me da 0,7. Entonces, ¿qué puedo hacer para que la hipotenusa mida 10? Una circunferencia de 10. Una de radio 10. Muy bien. Se corta acá. Esa perpendicular que había trazado. Ya que este punto es J. O sea que si yo armo este triángulo, rectángulo, J, F, G, entonces voy a marcar J, este ángulo tiene como coseno 0,7, porque es adyacente dividido hipotenusa, 7 dividido 10, 0,7. Ahora lo vamos a mirar a ver cuál es. Ah, no. Quiero medir. De 45, 57. A ver, lo tengo en el sistema de medición, ¿no? No me quedo. No tengo en el otro sistema. ¿Ve cuánto les dio? Y acá me da. Ese 45,57 me queda 0,7000003. Esa diferencia que siempre hay.
Y si, por ejemplo, tuviera que hacer un ángulo tal que la tangente sea 3/4, la tangente del ángulo que quiero. Tres cuartos. Y en ese caso el opuesto mediría 3 y la adyacente 4. Acá al punto. Hacemos la perpendicular. Ese siempre tiene que estar. El ángulo lo quiero acá, lo puedo pedir acá también, ¿no? Si lo quiero acá. El adyacente es opuesto 3. Una circunferencia de radio 3. Vamos a tomar este punto. Una radio 4. Vamos a tomar este punto. Entonces este ángulo, ¿no?, es opuesto sobre adyacente 3/4. También podría haber puesto de 6 y de 8, cualquier cosa que me dé 3/4. Este es el ángulo. Bueno, ¿qué hora es? 4:03. Todavía tenemos un ratito. Ah, quería compartirlo. Lo que llamamos identidad pitagórica. Un poquito más grande ahora sí. Si yo tengo esta expresión, bueno, justo ahí abajo también. Se ve que no estuve en la original porque puse lo mismo número. Si yo tengo esta expresión coseno cuadrado más seno cuadrado de un cualquier ángulo, yo tengo el coseno al cuadrado de un ángulo. Yo tomo un ángulo. Eso va a tener su medida el coseno. Y va a tener su medida que es el seno. Y vamos a asignarle esos dos números. Si yo elevo al cuadrado el coseno y elevo al cuadrado el seno en sumo, siempre me va a dar 1. Esta suma del coseno cuadrado más seno cuadrado de un ángulo me da 1. Vamos a ver por qué. Es así. Estamos. Entonces, el coseno del ángulo es el cateto adyacente al ángulo dividido la hipotenusa. El seno del ángulo, el cateto opuesto, dividido la hipotenusa. Como acá está en el cuadrado, bueno, los elevamos al cuadrado. Hacemos la distributiva del cuadrado, y los dos términos. Se va a quedar el adyacente al cuadrado dividido la hipotenusa al cuadrado. El opuesto al cuadrado dividido la hipotenusa al cuadrado, que es lo que está acá. Ponemos como denominador común hipotenusa al cuadrado, porque en estos dos términos la hipotenusa al cuadrado está dividiendo, está en el denominador, así que tomamos como denominador común hipotenusa al cuadrado, y queda adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Pero adyacente no es adyacente, solo es cateto adyacente, cateto opuesto. Así que por el teorema de Pitágoras sabemos que
el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea que esta expresión es igual a la hipotenusa al cuadrado, que estaba dividida por la hipotenusa al cuadrado. Así que algo dividido ese mismo algo siempre me da 1. Eso se llama identidad pitagórica. Es una identidad trigonométrica muy conocida, también se usa bastante, no es la única, hay muchísimas identidades trigonométricas, igualdades que nos dan siempre algo constante, que no depende del ángulo. O sea que acá, sea el ángulo que sea, si tenemos un ángulo de 15 grados, hacemos coseno de 15 grados al cuadrado, más seno de 15 grados al cuadrado, eso es igual a 1. A ver qué más podemos decir de esto de trigonometría. Bueno, como ya les digo, después se definen también las razones seno, coseno, tangente para el ángulo de 0 grados, para el ángulo de 90, para los ángulos obtusos, para los ángulos negativos, para los ángulos más de giro. Todo eso se define, pero en la circunferencia trigonométrica. En la circunferencia trigonométrica están los ejes cartesianos. Así que eso es tema ya del año que viene. Pero sí de este tema es tema de este año. Es importante, ya les digo, tener bien en claro lo que es semejanza de triángulos, porque estas razones justamente surgen de esas semejanzas. Los triángulos, en este caso, triángulos rectángulos, que lo miramos y lo definimos desde ahí. Voy a compartir y digo alguna cosita más. Es bastante. También se pueden dar razones de semejanza. Ya lo tenía en el mismo lugar, vine para el mismo lugar. Relaciones métricas en la circunferencia. También hay una proporción que se da en una circunferencia, tomando un punto y una circunferencia. Y también hay unas razones que son iguales, que son proporciones, que nos va a dar, nosotros lo expresamos como una razón, después podemos hacer un producto como acá, que pasa multiplicando, y ese número tiene un nombre que se llama potencia de un punto respecto de una circunferencia. Voy a mostrar ahora con un dibujo, eso. A ver, acá no tengo nada más. Y voy a mostrar. Voy a tomar un punto cualquiera, por ejemplo este. Voy a trazar dos rectas secantes a la circunferencia. Esas dos rectas cortan cada una en 2 puntos. Si yo hago la multiplicación PD por PE, hago la multiplicación y hago PF por PG, me da el mismo número. Hago este producto, PB por P, o sea, el punto P con cada una de las intersecciones y hago el producto, me va a dar lo mismo. Ese producto es constante. Y ese producto se llama potencia de P respecto de la circunferencia tal, en este caso del centro A, ¿no? de esta circunferencia. Va a cambiar el valor si cambia la circunferencia, pero para todos los puntos de la circunferencia ese valor es constante.
Lo puedo poner en cualquier lado, siempre el producto, ustedes después dibujan, es constante. Ahora ahí, ya después, con respecto a lo que no es circunstancia, no. Y también va a ser igual a, ahí está, los tangentes, H, y pH al cuadrado, pues sería pH por pH, PI por PI, PI cuadrado. O sea que ese producto es constante. pH al cuadrado es lo mismo que PD por PE, lo mismo que PF por PG, lo mismo que PI al cuadrado. Vamos a mirar, voy a hacer un poquito más chico, así, a ver, acá podemos pensar en triángulos también, porque decir que PD por PE es igual a PF por PG, hay una igualdad de dos productos. Por eso yo paso dividiendo en cualquiera de los segmentos, no, convenientemente, uno y otro queda una razón. Entonces vamos a hacer los triángulos, se les voy a mostrar de qué triángulos es que va a ser la razón. Es un triángulo, este, y el otro. Entonces tenemos este triángulo que era rosadito, que en la parte de atrás no se ve, y este verde. Congruentes no son, ven que este es más chiquito y verde. Este es más grande, este es más chico, pero sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes esos dos triángulos? Justamente de eso que sean semejantes, es que uno puede armar así una proporción, y entonces después va a quedar la potencia. Porque decimos que este rosado, el PDG, ese triángulo es semejante al PFE. Porque comparten P. Tienen primero y principal muy bien este ángulo que es de los dos. Hasta ahí vamos bien. Pero eso no nos alcanza, ¿no? Porque necesitamos dos ángulos que sean iguales. Ya tenemos uno. D y muy F bien. también. Está perfecto. D Y F no. sí, también, pero digamos, D es este, del rosado. El D del rosado y el F del verde son congruentes también. ¿Pero por qué esos dos son congruentes? Ahí lo tenemos que justificar. Este porque es el mismo de los dos. Y después el F y el D lo son también, pero ¿por qué razón lo son? Más fácil está ver que estos son congruentes. El E del verde y el G del rosadito. Estos son más fáciles de ver que son congruentes. Entonces, si estos son congruentes, y este también, porque comparten, entonces esto por los 180 grados también lo son. Miren, vamos a hacer
algo. Ahora andamos acá. A ver si tenemos suerte. Ahí marqué. Bien. Configurar. Vamos por los colores. Miren, ahí marqué el arco F, G, B. El ángulo G está inscripto en este arco el que pinté recién de violeta. ¿Por qué? Los extremos pasan por los extremos del arco y el vértice es un punto del arco. Por lo tanto, está inscripto en ese arco. El E del triángulo verde, lo mismo, también está inscrito en el mismo arco. Los lados pasan por los extremos. Ven que los lados pasan por D y por F. Y es un punto del arco verde. O sea que están inscritos en el mismo arco. Están inscritos en el mismo arco son congruentes, porque todos los ángulos inscritos en un mismo arco de circunferencia son congruentes. Entonces, por ser congruentes y por tener este ángulo en común, los dos triángulos son semejantes. Y ahí uno va jugando, ¿no? Yo quiero llegar a decir que PF sobre PG es igual a PD sobre PE. Quiero decir eso. Entonces, bueno, a ver cómo tomo esta cuestión. ¿Cómo voy a armar esa proporción? ¿Ustedes copiaron este dibujito aunque sea así a mano alzada? Tenemos entonces esos dos triángulos, el rosado y el verde, semejantes. Y quiero que PF por PG me dé lo mismo que PD por PE. Entonces quiero que de tarea me digan cómo armaron la proporción. Para armar la proporción, en un lado de la igualdad, digo, bueno, voy a tomar el triángulo rosado. Y digo, esto es a esto. Y del otro lado de la igualdad voy a tomar el verde. Como esto es a esto. Fíjense que este lado, el PB, es una parte del lado PE, el verde. Pero es un lado del rosado, entonces quedó pintado en verde. Entonces, ¿cómo vamos a armar la proporción para que nos quede lo que nosotros queremos? O podemos armar un montón de proporciones. El lado menor del verde es al lado mediano del verde, como el lado menor del rosado al lado mediano del rosado. O el lado mayor del rosado es al lado del medio del rosado, y así puedo ir jugando, ¿no? Armando varias proporciones. Alguna me va a servir para demostrar lo que quiero demostrar. Voy a sacar una foto, así me acuerdo las letras. Entonces saqué la foto. Bueno, nos queda ahora ver esto de la potencia, lo que es eje radical. Ya vayan haciendo los ejercicios de la unidad 1, los que ya están puestos. Y puse una actividad de la unidad 3 con entrega. Ya la subí a la plataforma. Todos estos temas que estudiamos en geometría métrica de primero, esos hay que saberlos siempre. Ellos son muy fundantes, ¿eh? En la secundaria se enseñan, o se deben enseñar, y siempre hay que saberlos. O sea, ustedes aprendan estos temas como para acordárselos toda la vida. Te van caminando por la calle, están en Mar del Plata, de vacaciones en febrero, te preguntan de ese tema, vos lo contestás. Hay temas del profesorado, a lo mejor que no. Sí, bueno, después pasan 30 años y bueno, no me acuerdo, hace 30 años que lo estudié, bueno, no pasa nada. De última, si uno lo quiere saber, lo repasa.
Pero los temas de la geometría métrica son temas que siempre hay que saber. Eso siempre hay que saber. Todo esto siempre, no se cansen de pasar los apuntes, de subrayar el texto, no sé, claro, si es que lo tienen impreso, si no, pasen los apuntes, escriban las definiciones, los axiomas, todo, bueno, siempre es importante saberlo, tenerlo a mano, bueno, para poder estudiarlo bien. Ya después ustedes se tienen que acordar bien de todas estas cosas. Después, bueno, el año que viene seguimos con geometría, en cuarto también, y siempre con todos estos temas están siempre presentes. Si no, siempre hay que repasarlos, ¿no? Pero después lo tienen que aprender bien. Bueno, entonces, si no hay nada que preguntar o que decir, nos vemos fíjense en la plataforma, que puse la actividad de la unidad 3, y bueno, nos vemos el jueves si Dios quiere. Bueno, profe, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Chao, profe, nos profe, vemos. nos vemos. Bueno, chao.